Al salir a la calle, sintió un miedo repentino porque sabía que por primera vez en su vida despedía un olor humano. A su juicio, sin embargo, apestaba, apestaba de un modo repugnante y no podía imaginarse que otras personas no encontraran también apestoso su aroma, por lo que no se atrevió a ir directamente a la taberna donde le esperaban Runel y el mayordomo del marqués. Se le antojó menos arriesgado probar antes la nueva aura en un entorno anónimo. Se deslizó por las callejuelas más oscuras hasta el río, donde los curtidores y tintoreros tenían sus talleres y sus malolientes negocios. Cuando se cruzaba con alguien o pasaba ante la entrada de una casa donde jugaban niños o pasaban el rato mujeres ancianas, se esforzaba por andar más despacio y rodearse de la gran nube cerrada de su aroma. Estaba acostumbrado desde la adolescencia a que las personas que pasaban por su lado no se fijaran en él, no por desprecio, como había creído entonces, sino porque no se percataban de su existencia. No le rodeaba ningún espacio, no dispersaba ninguna oleada en la atmósfera como todos los demás, no proyectaba, por así decirlo, ninguna sombra en los rostros de los otros seres humanos. Solo cuando chocaba directamente con alguien en una calle atestada o de repente en una esquina, se producía un breve momento de percepción y el otro solía sobresaltarse, horrorizado, mirando con fijeza a Granua durante unos segundos, como si viera un ser que en realidad no podía existir, un ser que, aun estando indudablemente allí, en cierto modo, no estaba presente, y se alejaba enseguida, y al cabo de un momento lo había olvidado. Sin embargo, ahora, por las calles de Montpellier, Granua vio y sintió con claridad, y cada vez que lo veía le dominaba una violenta sensación de orgullo que causaba cierto efecto sobre sus semejantes. Cuando pasó por delante de una mujer inclinada ante el brocal de un pozo, la vio levantar la cabeza para ver quién era y volver a ocuparse enseguida de su cubo como tranquilizada. Un hombre que le daba la espalda dio media vuelta y le miró con curiosidad unos momentos. Los niños con quienes se cruzaba se hacían a un lado, no por miedo, sino para cederle el paso, e incluso cuando salían corriendo de un umbral y tropezaban directamente con él, no se asustaban, sino que lo sorteaban con naturalidad, como si hubieran presentido la proximidad de una persona. Gracias a estos encuentros aprendió a estimar en su justo valor la fuerza y el efecto de su nueva aura y adquirió más seguridad y desenvoltura. Se aproximaba más deprisa a la gente, los pasaba más de cerca, dejaba oscilar el brazo con mayor libertad y rozaba, como de modo casual, el brazo de un transeúnte. Entonces se detenía para disculparse y la persona que aún ayer se habría estremecido como tocada por un rayo ante la súbita aparición de Granua, se comportaba como si nada hubiera ocurrido, aceptaba la disculpa
e incluso esbozaba una sonrisa y le daba unas palmadas en el hombro. Dejó la callejuela y llegó a la plaza de la Catedral de Saint-Pierre. Tañían las campanas, la muchedumbre se agolpaba a ambos lados del portal. Acababa de celebrarse una boda y todos querían ver a la novia. Granua corrió hacia allí y se mezcló con la multitud. Se abrió paso, introduciéndose como una cuña entre el gentío, hacia el lugar donde la aglomeración era más densa, porque quería estar en contacto con la piel ajena y esparcir su aroma bajo sus propias narices. Y abrió los brazos entre la multitud y separó las piernas y se abrió el cuello de la camisa para que el olor de su cuerpo pudiera dispersarse sin obstáculos, y su alegría no conoció límites cuando observó que los demás no se percataban de nada, absolutamente de nada, que todos aquellos hombres, mujeres y niños que se apiñaban a su alrededor se dejaban engañar con facilidad y respiraban su hedor compuesto de excrementos de gato, queso y vinagre, como si se tratara de su propio olor, y lo aceptaban a él, Granua, el engendro, como si fuera uno de ellos. Notó el contacto de un niño contra sus rodillas, mejor dicho, una niña apretujada entre los adultos. La levantó con fingida solicitud y la sostuvo en sus brazos para que pudiera ver mejor. La madre no solo lo permitió, sino que le dio las gracias, y la pequeña lanzaba gritos de júbilo. Granua permaneció un cuarto de hora arropado por la multitud, con una niña apretada contra su pecho hipócrita, y mientras la comitiva nupcial pasaba por su lado, acompañada por el estentorio tañido de las campanas y el alborozo de la multitud, sobre la que cayó una lluvia de monedas, Granua prorrumpió a su vez en gritos, en exclamaciones de júbilo maligno, lleno de una violenta sensación de triunfo que le hacía temblar y le embriagaba como un acceso de lujuria, y le costó un esfuerzo no vomitarlo en forma de veneno y hiel sobre la muchedumbre, y no gritarles a la cara que no le inspiraba ningún miedo, que ya no los odiaba apenas, sino que los despreciaba con toda su alma, porque su necesidad era repugnante, porque se dejaban engañar por él, porque no era nada y él lo era todo. Y como un escarnio apretó más a la niña contra su pecho, se dio aire y gritó a coro con los demás: ¡Viva la novia! ¡Viva la novia! ¡Viva la magnífica pareja! Cuando la comitiva nupcial se hubo alejado y la multitud empezó a dispersarse, devolvió la niña a su madre y entró en la iglesia para descansar y reponerse de su excitación. En el interior de la catedral el aire estaba lleno de incienso que ascendía en fríos vapores de dos incensarios colocados a ambos lados del altar, y se esparcía como una capa asfixiante sobre los olores más débiles de las personas que se habían sentado aquí hacía unos momentos. Granua se acurrucó en un banco debajo del coro. De repente
le invadió un gran sosiego, no el causado por la embriaguez como el que sentía en el interior de la montaña durante sus orgías solitarias, sino el sosiego frío y sereno que infunde la conciencia del propio poder. Ahora sabía de qué era capaz. Con un mínimo de medios había imitado, gracias a su genio, el aroma de los seres humanos, acercándolo tanto al primer intento que incluso un niño se había dejado engañar por él. Ahora sabía que podía hacer algo más. Sabía que era capaz de mejorar este aroma. Crearía uno que no solo fuera humano, sino sobrehumano, un aroma de ángel tan indescriptiblemente bueno y pletórico de vigor que quien lo oliera quedaría hechizado y no tendría más remedio que amar a la persona que lo llevara, o sea, amarle a él, Granua, con todo su corazón. Sí, deberían amarle cuando estuvieran dentro del círculo de su aroma, no solo aceptarle como su semejante, sino amarle con locura, con abnegación, temblar de placer, gritar, llorar de gozo, sin saber por qué, caer de rodillas, como bajo el frío incienso de Dios, solo al olerle a él. Granua quería ser el dios omnipotente del perfume, como lo había sido en sus fantasías, pero ahora en el mundo real y para seres reales. Y sabía que estaba en su poder hacerlo, porque los hombres podían cerrar los ojos ante la grandeza, ante el horror, ante la belleza, y cerrar los oídos a las melodías o las palabras seductoras, pero no podían sustraerse al perfume, porque el perfume era hermano del aliento. Con él se introducía en los hombres, y si éstos querían vivir, tenían que respirarlo, y una vez en su interior, el perfume iba directamente al corazón, y allí decidía de modo categórico entre inclinación y desprecio, aversión y atracción, amor y odio. Quien dominaba los olores, dominaba el corazón de los hombres. Absorto por completo, Granua seguía sentado, sonriendo, en el banco de la catedral de Saint-Pierre. No sintió ninguna euforia cuando concibió el plan de dominar a los hombres. No brillaba ninguna chispa de locura en sus ojos, ni desfiguraba su rostro ninguna mueca de demencia. No estaba loco. Su estado de ánimo era tan claro y alegre que se preguntó por qué lo quería, y se dijo que lo quería porque era absolutamente malvado, y sonrió al pensarlo, muy contento. Parecía muy inocente, como cualquier hombre feliz. Permaneció sentado un rato más en devoto recogimiento, aspirando con profundas bocanadas el aire saturado de incienso, y de nuevo animó su rostro una sonrisa de satisfacción. ¡Qué miserable era el olor de este Dios! ¡Qué ridícula la elaboración del aroma desprendido por este Dios! Ni siquiera se trataba de incienso verdadero. Lo que salía de los incensarios era un mal sucedáneo, falseado con madera de tilo, polvo de canela y salitre. ¡Dios! Apestaba.
Dios era un pequeño y pobre apestoso. Este Dios era engañado o engañaba a él, igual que Granuea, solo que mucho peor. Capítulo 32.